Bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar con las pruebas que se hacen para el diagnóstico y el estudio de la diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Habíamos visto ya la prueba de tolerancia a la glucosa, tanto de una dosis como de dos. La prueba que se aplica a las mujeres embarazadas, que es el test de O'Sullivan, la prueba por administración intravenosa, y habíamos quedado acá. Hay otro test que se hace, no es frecuente, es muy rara la indicación de este test, cuando hay sospecha de una lesión pancreática. Entonces, el médico sospecha de que el problema de la hiperglicemia de algún paciente es que el páncreas está dañado, no solamente a causa de una enfermedad autoinmune como la diabetes tipo 1, sino puede ser una pancreatitis o puede ser una lesión mecánica que haya sufrido el páncreas, entonces puede solicitar esta prueba. La tolbutamida es un hipoglicemiante oral, es de la familia de las sulfonilúreas, ¿sí? Pero también tiene su presentación intravenosa para casos de emergencia y como es el caso para la aplicación de esta prueba. ¿Cómo se realiza? Igual que empezamos tomándole una muestra al paciente en ayunas y se debe procesar ese momento la muestra en ayunas, ¿no? Como la administración de la sustancia es una sustancia hipoglicemiante, igual que la insulina, también se debe ver el valor más bajo de la glicemia, el límite inferior. No debe estar por debajo de 70 miligramos sobre decilitro la glicemia en ayunas del paciente. Si no está por debajo de 70, entonces se sigue con el procedimiento y se le administra por vía intravenosa en una solución de tolbutamida. La dosis recomendada para los adultos es 1 gramo en 20 ml de solvente. Y se toman las muestras consecutivas a los 30 y a los 60 minutos después de haber administrado la dosis de tolbutamida. La interpretación, lo que esperamos acá es que haya un descenso de la glicemia del paciente porque le estamos administrando una sulfonilúrea. La sulfonilúrea, ¿recuerdan cuando veíamos tratamiento de la diabetes? Las sulfonilúreas lo que hacen es estimular la secreción de insulina por el páncreas, ¿no? Entonces lo que hace la tolbutamida es eso, viaja hasta el páncreas a través de la sangre y estimula que este páncreas secreta insulina. Entonces, por lo tanto, va a descender tendría que descender la glicemia. A los 30 minutos en un paciente normal, el descenso de glicemia debe ser aproximadamente el 50% de la glicemia que se tenía en ayunas, ¿no? Si el paciente tenía 100 miligramos sobre decilitro en ayunas de glicemia, entonces a los 30 minutos tendrá que haber descendido aproximadamente a 50 miligramos sobre decilitro. Y a los 60 minutos tiene que haber un descenso de aproximadamente 28%, es decir, de ese paciente que inicialmente tenía 100, pues a los 60 minutos debe estar su glicemia en 72 aproximadamente, ¿no? Es más o menos un ejemplo que les pongo. Es un paciente normal. Si los pacientes no presentan esos descensos y presentan descensos inferiores, tanto a los 30 como a los 60 minutos, hay que sospechar de un posible daño o lesión pancreática. Otro test que se hace es con el uso de glucagón. El glucagón es la hormona hiperglicemiante, ¿verdad? Que aumenta la concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo se hace este procedimiento? También es bastante infrecuente este análisis, pero es bueno que lo conozcan. Hay que tomar la muestra en ayunas, procesar la glicemia en ayunas y como es hiperglicemiante, tampoco tiene que estar, para empezar el proceso, la glicemia por encima de 126. Más o menos nos guiamos con el dato que hacemos en la curva de tolerancia a la glucosa oral, ¿no? Se administra vía intravenosa una solución de glucagón. La dosis para un adulto estándar es 2 gramos disueltos en 20 ml de agua destilada. Se toma la muestra a los 30 y a los 60 minutos. La interpretación, hay que esperar que la glicemia a los 30 minutos haya aumentado por lo menos 50%.
porque estamos administrando un hiperglicemiante. Y a los 60 minutos tendría que haber un aumento de 25% por lo menos respecto a la glicemia basal. Entonces, si este paciente tenía 100 en estado basal, entonces a los 30 minutos tendrá que tener aproximadamente 150 miligramos sobre decilitro. A los 60 minutos tendrá que tener 125 miligramos sobre decilitro, ¿no? Un paciente porque así como hay resistencia a la insulina, puede haber también resistencia al glucagón, ¿no? Es mucho más raro, pero hay el caso. Entonces, si no está obedeciendo su cuerpo al glucagón que le estamos administrando, es de pensar que hay esa resistencia, ¿no? También se puede desarrollar con el tiempo resistencia a las catecolaminas, como la adrenalina. Entonces, se hace un test con adrenalina también. En este caso, se toma la muestra en ayunas, se la procesa. La adrenalina es hiperglicemiante. Por lo tanto, hay que fijarnos que la glicemia en ayunas del paciente no esté por encima de 126, ¿no? Si no está por encima de 126, se le administra intravenosa en una solución de adrenalina. Se le toma la muestra igual a los 30 y a los 60 minutos. Hay que esperar un aumento a los 30 minutos entre el 30 y 50% respecto a la glicemia que el paciente tenía en ayunas, y a los 60 minutos un aumento del 15 a 25% respecto a la glicemia basal, ¿no? Si no aumenta tanto, si hay un aumento menor que estos, menor que 30, 50, menor que 15 a los 60 minutos, hay que sospechar igual una resistencia a las catecolaminas por parte de los tejidos del paciente. Bueno, esas son, hasta ahí hemos visto las pruebas funcionales. Ya hemos visto la glicemia basal, hemos visto las pruebas funcionales, y en tercer lugar vamos a ver esta prueba que se llama hemoglobina glicosilada, también se conoce como hemoglobina A1C. Esta es una prueba de control para los pacientes diabéticos, para aquellos que ya han sido diagnosticados como diabéticos. Entonces, un paciente diabético, muchachos, siempre va a tener la enfermedad. No hay cura definitiva para la diabetes, ¿no? Lo que sí se hace es controlar la diabetes. El médico va a poner una dieta, un tratamiento, ya sea con hipoglicemiantes orales, con insulina, destinados a mantener los niveles de glucosa normales. O normales o altos, pero considerados aceptables para un paciente diabético, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el paciente no obedece esto? Si el paciente no, o sea, toma su medicamento solamente un mes y después dice estoy mejor, ya no tengo síntomas, se hace una glicemia y tal vez la glicemia estaba normal en ayunas y lo deja el tratamiento. Ese paciente con el tiempo va a volver a tener hiperglicemias, ¿no? Entonces, y tal vez justo cuando haya control con su médico, porque se hace un control trimestral, justo ahí otra vez o toma sus medicamentos, descuida su alimentación y su glicemia otra vez normal. Pero todo ese tiempo no ha habido un control de la diabetes. Entonces, para ese tipo de casos, cuando se necesita hacer un control muy rígido al paciente y a veces los médicos no le creen a su paciente que se esté cuidando, entonces se solicita la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada. ¿Qué es esta prueba? Es una prueba que permite hacer un control de la glicemia del paciente, es decir, de sus niveles de glucosa en sangre, los 3 meses anteriores a la prueba. Nos da un valor más o menos de cómo ha estado el promedio de glicemias esos 3 meses. Si las glicemias han estado descontroladas, muy altas en el paciente esos 3 meses anteriores, entonces la hemoglobina glicosilada va a salir alta, ¿verdad? Pero si este ha sido un paciente diabético controlado, ha cumplido con su tratamiento, entonces mostrará una hemoglobina glicosilada normal, un porcentaje normal, se determina el porcentaje de la hemoglobina. ¿Pero qué es esta hemoglobina, chicos? Dice, es un producto de la glicosilación no enzimática, donde la molécula de glucosa se une a un aminoácido llamado valina, que está en el extremo terminal de la cadena beta de la hemoglobina.
A ver, les explico. Ustedes saben que hay varios tipos de hemoglobina, ¿verdad? Hay 3 tipos de hemoglobina en los glóbulos rojos. Está la hemoglobina A1, que es la más abundante, más del 90% es hemoglobina A1. Está la hemoglobina A2 y está también la hemoglobina fetal, ¿no? Rastros de hemoglobina fetal. En la hemoglobina A1 hay 3 fracciones. Están la A1A, A1B y A1C. Como ven acá, A1C minúscula. Esta fracción, la A1C, solamente esa, acaba en su cadena beta, porque la hemoglobina está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cualquiera sea el tipo de hemoglobina, ¿verdad? Hemoglobina A1, cualquiera de las hemoglobinas A1 tienen 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. La A1C, en sus cadenas beta, acaba con una valina, es su último aminoácido, en el extremo N terminal. Entonces, es esta valina la que es capaz de unirse a la glucosa del medio externo. ¿Cuál es el medio externo a los glóbulos rojos, a la hemoglobina? Pues es el plasma, el suero, como quieran verlo, donde está disuelta la glucosa. Entonces, mientras más glucosa haya ahí en el plasma o en el suero, es decir, más alta esté la glicemia, más se va a unir con las valinas de las cadenas beta y se va a formar mucha cantidad de hemoglobina glicosilada. Entonces, la hemoglobina glicosilada es el resultado de la unión de la hemoglobina A1C con la glucosa y va a ser mayor mientras la concentración de glucosa allá afuera en el plasma, fuera de los eritrocitos, sea más alta. Y esta es una unión irreversible, o sea, una vez que se unen, se quedan unidas, hemoglobina con la glucosa. Y entonces lo que hacemos en esta prueba es nosotros determinar qué porcentaje de la hemoglobina total que tiene el paciente se ha unido a la hemoglobina, se ha unido a la glucosa y ha formado la hemoglobina glicosilada. Aquí vemos cómo se forma. Por ejemplo, miren, la glucosa está afuera, en el plasma, en el suero, entra el eritrocito, se une a la hemoglobina y forma la hemoglobina glicosilada. Entonces, es una prueba, se dice, de control o de seguimiento al paciente diabético, ¿no? Es para controlar cómo ha estado manejando sus glucosa, su glicemia, 3 meses previos incluso. ¿Y por qué 3 meses previos? Porque los eritrocitos viven aproximadamente 120 días. Es un poquito más, un poquito menos. Entonces, para no ser tan exactos con los 120 días, se dice que aproximadamente 3 meses, 90 días, puede determinar qué cantidad de glucosa se ha unido a la hemoglobina. ¿Para qué se hace esta prueba? Para evitar la aparición de complicaciones de la diabetes, ¿no? ¿Cuáles son? Ya hemos visto, sobre todo las tardías de tinopatía, las macroangiopatías, microangiopatías, la nefropatía. Entonces, para evitar ese tipo de complicaciones es que se debe controlar estrictamente a un paciente diabético. ¿Cuánto es lo normal? Valores normales. En pacientes que no son diabéticos, lo normal es de 4 a 6%, es decir, de toda la hemoglobina que tiene el paciente, ustedes en hemato deben estar manejando estos valores, pero una mujer puede tener 12 a 16 gramos sobre decilitro de hemoglobina, un hombre de 13 a 18. Entonces, de toda esa hemoglobina, 4 a 6% está unida a la glucosa en un paciente no normal. En un paciente diabético, pero que está bajo control, la hemoglobina glicosilada representa el 6 al 7% de la hemoglobina total. Y en los pacientes diabéticos no controlados está por encima del 7%. Y puede llegar a valores muy, muy altos, dependiendo cuánto es la falta de control del paciente. Aquí vemos cómo se relacionan los porcentajes con las glicemias. O sea, les explico. Por ejemplo, un paciente que le hacemos hemoglobina glicosilada y sale 6%, supongan. Quiere decir que ese paciente ha tenido los 3 meses previos al análisis
una glicemia que ha estado en promedio entre 80 y 120, ha ido fluctuando por ahí. Y es lo normal, ¿no? O sea, hay un buen control ahí. Pero ¿qué pasa a un paciente que le salga, por ejemplo, 10,5% su hemoglobina glicosilada? Quiere decir que ese paciente, los 3 meses anteriores a la prueba, ha estado teniendo una glicemia entre 240 y 270. Ha fluctuado ahí. Muy alto, no está controlado. Incluso este paciente seguro ya tiene glucosuria, también tiene glucosa en la orina. Entonces, un cuadro de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Americana de Diabetes, donde nos agrupan las distintas pruebas que se hacen, las más usadas en el estudio de la diabetes o en el diagnóstico de la diabetes, y sus valores. Es lo que ya hemos estado viendo, ¿verdad? Cuando se considera diabetes, cuando prediabetes, en la glicemia en ayunas, en la glicemia postprandial, en la hemoglobina glicosilada, con la hemoglobina glicosilada, todo eso. Es solamente un cuadro comparativo de los distintos análisis que se hacen. Y la cuarta prueba que deberíamos hacer para igual investigar si hay diabetes o no es la glucosuria, ¿no? Va a haber glucosuria solamente cuando la concentración de glucosa en sangre sobrepase el umbral renal de la glucosa. Ya hemos definido que ese es el umbral renal de la glucosa, ¿verdad? Es un valor en sangre de glucosa tan alto en el cual ya no hay de absorción completa de glucosa en los túbulos renales. Mientras no se sobrepase este valor de 160 a 180 miligramos sobre decilitro, la glucosa que es filtrada en la nefrona renal es completamente absorbida en el túbulo proximal, pero cuando en sangre sobrepasa 160 a 180 miligramos sobre decilitro, la absorción en el túbulo ya no es completa. Entonces, parte de lo que se había filtrado sí se va a absorber, pero una otra parte se va a ir en la orina y aparece la glucosuria. Bueno, y los métodos para la determinación, muchas de estas pruebas, si ustedes han ido viendo, consisten en determinar glucosa, menos la hemoglobina glicosilada, que enseguida vamos a hablar qué método se utiliza para ello. Después las demás son determinar glucosas en sangre o en orina, ¿verdad? Glucosa, glucosa, glucosa. Es la determinación de la glucosa. Entonces, ¿qué métodos usamos? El usado, el clásico en la mayoría de los laboratorios, es el método de la glucosa oxidasa. También se conoce como método Trinder. Acá se utiliza, el reactivo tiene esta enzima, la glucosa oxidasa, que es específica para reaccionar con la glucosa. Entonces, es una prueba bastante específica. Es un método enzimático por la presencia de la enzima, además que es colorimétrico porque hay desarrollo de color, y es de punto final porque después de un determinado tiempo de incubación, recién se hace la lectura de las absorbancias. ¿En qué consiste este método? La glucosa o glucopiranosa se oxida en presencia de oxígeno y agua del ambiente, catalizada por la glucosa oxidasa a ácido glucónico. Ya en esta reacción aparte hay liberación de peróxido de hidrógeno. Esa es la primera reacción. En una segunda reacción, el peróxido de hidrógeno liberado reacciona con dos cromógenos que hay en el reactivo, que son la 4-aminofenazona y el fenol. Y juntos forman un complejo coloreado que se llama quinoneimina, que va de un color rosa muy bajito hasta puede ir a un rojo violeta. Más o menos como ven en el tubo, ese es el color desarrollado. Este es el fundamento de la reacción, ¿sí? Lo que ocurre en el tubito de ensayo cuando ponemos reactivo con la muestra. Ahora, este es el procedimiento o es la técnica. El método para hacer la glucosa es casi universal. Todas las marcas de reactivos utilizan el mismo método. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 3 tubitos, si es que solamente tenemos una muestra, o ir aumentando un tubito por cada muestra. Necesitamos un tubo blanco, un tubo del estándar y un tubo de la muestra desconocida. A todos ponemos 1 ml del reactivo de trabajo que ya viene preparado, no es necesario preparar. Al blanco nada más
al estándar ponemos 10 microlitros de la solución patrón o estándar que viene en el kit de los reactivos. Ya la muestra desconocida, 10 microlitros de la muestra, ya sea muestra de sangre, plasma, orina, ¿sí? 10 microlitros. Mezclamos en Vortex y dejamos incubar en baño María a 37 grados por 5 minutos. Eso es lo clásico que se hace y luego se lee a 505 nanómetros. Dice entre 490 a 530, ¿no? En los espectrofotómetros generalmente tenemos 505 nanómetros de longitud. Y para hacer los cálculos y determinar la concentración de glucosa en la muestra desconocida, seguimos la ley de Lambert-Divir. ¿Qué dice esta ley de Lambert-Divir? Que la concentración de cualquier sustancia, en este caso glucosa, en una muestra desconocida, es igual a la absorbancia del tubo desconocido o el tubo de la muestra sobre la absorbancia del tubo del estándar por la concentración del estándar que es conocida por nosotros. Casi todos los estándares de glucosa vienen con 100 miligramos sobre decilitro. Entonces tenemos estos tres datos. En el espectrofotómetro leemos las absorbancias tanto de la muestra como del estándar. Sabemos la concentración del estándar y por lo tanto podemos determinar la concentración de la glucosa en la muestra desconocida. Ahora, otro método es el método cinético para la determinación de glucosa, muy poco usado, se utiliza más para estudios científicos, para comparaciones entre los métodos, porque el reactivo es más caro, ¿no? Este reactivo, en vez de tener a la glucosa oxidasa, tiene a la hexoquinasa. ¿Sí? Fosforila, gracias a la donación de un grupo fosfato del ATP a la glucosa. Entonces forma glucosa 6-fosfato más ADP. Esa glucosa 6-fosfato, en el siguiente paso, en la segunda reacción, se va a oxidar a gluconato 6-fosfato. Y aquí hay participación de una coenzima, el NAT, en su estado oxidado. Este NAT se va a reducir, NAT reducido, catalizado esto por la glucosa 6-deshidrogenasa. Acá el cambio, no hay cambio de color en esta prueba. En las pruebas cinéticas generalmente no hay cambio de color, pero sí hay cambio de observancia. Y ese cambio de observancia está dado por la reducción del NAT. Y se lee, como no hay color desarrollado, se lee a 340 nanómetros, que es la zona del ultravioleta cercano. Eso es para la determinación de glucosas. Ahora, para la determinación de la hemoglobina glicosilada, hay varios métodos. Hay métodos inmunológicos, tal vez el fundamento más lo verían en inmunología, es la reacción antígeno-anticuerpo, ¿verdad? El antígeno llega a ser la hemoglobina glicosilada y se desarrollan anticuerpos para producir los reactivos que se accionen con el antígeno. Puede ser método ELISA, puede ser inmunocromatografía. Un método bastante usado por laboratorios de química sanguínea es el método por intercambio iónico, cromatografía por intercambio iónico. ¿En qué consiste? Consiste en la atracción de cargas opuestas, muchachos. La hemoglobina glicosilada, como su extremo N terminal, que es el extremo positivo que tiene cualquier cadena de aminoácidos, ha sido glicosilado, es decir, se ha unido a la glucosa, se queda sin esa carga positiva y por lo tanto adquiere una carga negativa la molécula de hemoglobina. Pero solamente las hemoglobinas que están glicosiladas. El resto de hemoglobinas que no están glicosiladas mantienen sus cargas positivas, o sea, sus cargas neutras en todo caso, porque hay un extremo carboxilo terminal con carga negativa y uno amino terminal con carga positiva, ¿verdad? Una hemoglobina no glicosilada mantiene ambas cargas. En cambio, la que está glicosilada ha perdido su carga positiva y se vuelve negativa. Ahora, esta hemoglobina glicosilada en un campo de cromatografía, en una columna de cromatografía, es la única que no va a quedar detenida por las partículas de gel que están cargadas positivamente. Todas las demás quedan detenidas, menos la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada va a quedar libre
en la solución, mientras que las demás hemoglobinas se unen al gel, a las partículas de gel. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, dejar a temperar los activos. Primero hay una primera etapa de hemólisis de la muestra. Para hacer hemoglobina glicosilada necesitamos una muestra de sangre total, como la que se utiliza para hacer hemogramas con EDTA. Esa es nuestra muestra. Porque tenemos que sacar el porcentaje de acuerdo a la hemoglobina total del paciente. Por lo tanto, necesitamos sangre total. En la primera parte de hemólisis se pone una solución de lisado. Aquí no hagan caso a las cantidades, porque eso puede variar de marca a marca desde activo. Entonces se pone la solución de lisis, se coloca la muestra y se espera un tiempo de incubación para que se lisen los glóbulos rojos, para que se destruyan y liberen su hemoglobina. Eso es, ¿sí? La primera etapa, la etapa de hemólisis. La segunda etapa es la separación ya como tal de la hemoglobina A1C. Ese producto de la hemólisis del primer paso se pone a una columna que contiene un gel para cromatografía. En este gel van a quedar detenidas las hemoglobinas que no están glicosiladas y no va a quedar detenida la hemoglobina A1C. Entonces, en esa columna de gel, nosotros colocamos un filtro separador y a un lado del filtro va a quedar detenida las hemoglobinas no glicosiladas y al otro la hemoglobina glicosilada, que les explico mejor. ¿Bien? Esto es para la etapa 2, la separación de la hemoglobina 1C. Yo pongo mi muestra hemolizada ya a la columna que contiene el gel de cromatografía. Segundo paso, coloco este tubito que en el fondo tiene un filtro separador. Todavía no uno completamente el gel con el filtro, ¿no? Los dejo 1 centímetro aproximadamente de separación. En este caso, en el ejemplo que estoy usando, son 5 minutos de incubación. Después de esos 5 minutos, aprieto completamente, presiono el filtro hasta el fondo y me va a permitir esta separación. En el fondo ha quedado el gel atrapando a las hemoglobinas no glicosiladas. En cambio, en la columna de acá han salido en el medio la hemoglobina glicosilada que aún está disuelta en el líquido del reactivo. Entonces tenemos hemoglobina glicosilada y hemoglobina no glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada luego la vierto a un tubito de lectura para espectrofotómetros y leo su absorbancia. Y el otro paso es preparar un tubo que contenga la hemoglobina total. Solamente agua destilada con mi muestra ya hemolizada. Acá, por ejemplo, nos dice 5 ml de agua y 20 microlitros de la muestra hemolizada, ¿no? Y mezclo y leo la absorbancia. Esta sería la absorbancia de la hemoglobina total. Tengo mis dos hemoglobinas, mis dos absorbancias, de la hemoglobina total y tengo la absorbancia de la hemoglobina A1C o glicosilada. Y luego con esos dos valores se hacen los cálculos respectivos. Estos son los cálculos, la forma de hacer. Miren, el porcentaje de hemoglobina glicosilada o A1C del problema es igual al ratio del problema sobre el ratio del estándar por la concentración del estándar. Este kit de reactivos también viene con su estándar. A los estándares, por si acaso, hay que tratarlos como si fueran cualquier otra muestra, ¿verdad? Se hace lo mismo que con la muestra con el estándar. ¿Cómo se sacan estos ratios? ¿A qué se refieren los ratios? El ratio del problema es la absorbancia del tubo que contiene a la hemoglobina glicosilada del problema sobre la absorbancia del tubo de la hemoglobina total también del problema, ¿no? Por un lado he hecho problema. Por otro lado tengo que hacer el mismo procedimiento con el estándar. Y el ratio del estándar es absorbancia de la hemoglobina 1C del estándar sobre la absorbancia de la hemoglobina total del estándar también. Esos serían los ratios. Y una vez que ya tengo estos valores, los reemplazo en la fórmula adhesiva y multiplico por la concentración del estándar que viene en porcentaje. Y ya tengo yo mi porcentaje de hemoglobina glicosilada. Acá un ejemplo, para que no nos queden dudas.
de cómo se saca la hemoglobina glicosilada. Dice un estándar de concentración de hemoglobina glicosilada del 8%. Tiene una absorbancia de hemoglobina A1C de 0,480 y de hemoglobina total 0,575. Estos dos datos son del estándar. Y una muestra problema tiene absorbancia de la hemoglobina A1C o glicosilada 0,962 y hemoglobina total 0,746. Tengo que encontrar la concentración de hemoglobina glicosilada. Entonces, primero saco los datos. El dato del problema era su hemoglobina glicosilada sobre su hemoglobina total. Del estándar lo mismo, su hemoglobina glicosilada sobre la total. Ya tengo mis datos. Y reemplazo en la primera fórmula. En la primera fórmula me decía que la hemoglobina glicosilada, el porcentaje de hemoglobina glicosilada del problema es el ratio del problema sobre el ratio del estándar por la concentración del estándar. 1,289 el ratio del problema, 0,835 el ratio del estándar, 8% es la concentración en porcentaje del estándar y para el problema saco un porcentaje de 12,4%, bastante elevado, ¿no? Considerando que el valor normal es de 5 a 6 para paciente no diabético y de 6 a 7 para diabéticos. Ahora, quiero que les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes me hagan este cálculo. Solamente es reemplazar en las fórmulas que hemos visto. Primero hagamos la de glicemia. Tienen estos datos, tienen que calcular la concentración de glicemia en la muestra desconocida. Entonces tienen absorbancia de la muestra, absorbancia del estándar y la concentración del estándar es 100. Absorbancia de la muestra 0,529, absorbancia del estándar 0,678. Voy a poner la fórmula para sacar la concentración de la glucosa, de la glicemia. Es esta, la ley de Lambert-Eaton. O sea, sencilla. Quiero que me saquen, por favor, el valor. Copiense esta fórmula para volver a ir a los datos. Concentración de la glucosa en la muestra desconocida es igual a la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del estándar por la concentración del estándar. Ahora, con estos datos, sáquenme la concentración de glucosa o de glicemia. El que acabe, por favor, lo dice. Doctora, me sale 78,02 miligramos sobre decilitros. Está bien. Les voy a pedir siempre trabajar solamente con un decimal. Sería 78 simplemente, ¿no? 78,0 si quieren. Miligramos sobre decilitro. Lo que sí tienen que trabajar con 3 decimales es la absorbancia, pero el resultado final solamente con un decimal, ¿sí? Bueno, ¿a todos les sale eso? ¿Alguien tiene problemas? ¿No entiende de dónde sale 78? Doctora, una pequeña consultita. Dijo que para la glicemia, o sea, en este caso para el resultado total, simplemente trabajemos con un decimal, ¿verdad? Sí, con un decimal. Pero las absorbancias sí manéjenlas con sus 3 decimales. El Está bien. resultado final de la concentración con un decimal. Bueno, vamos a hacer este otro cálculo, el 2. Dice calcular la hemoglobina glicosilada de la muestra, ¿no? Tenemos acá los datos, tenemos datos de la muestra y datos del estándar. La hemoglobina glicosilada o A1C de la muestra, 0,876. La hemoglobina total de la muestra, 0,451. Del estándar, la hemoglobina glicosilada 0,480 y la hemoglobina total 0,575. Y la concentración del estándar es 8,5%. Los que están haciendo, anótense estos datos, por favor. Y enseguida les pongo la fórmula para la hemoglobina glicosilada.
Vamos a ir a ver la fórmula. Esta es la fórmula. Quiero que me determinen el porcentaje de hemoglobina glicosilada. Doctora, la respuesta sería 15,5. El resultado final. Sí, de la hemoglobina. A ver, hay más que saque. Doctora, a mí me salió 19,86. Sí, es esa. 19,9 sería. ¿Todos sacan eso? Sí, doctora. A ver, el ejercicio además dice interpretación acá. A ver, si fueran los datos de un mismo paciente, ¿cómo ustedes interpretarían a ese paciente? Que tiene 78 de glicemia, pero el mismo día igual se ha hecho una hemoglobina glicosilada y le sale 19,8%. ¿Qué podrían decir respecto al paciente? El paciente no está cumpliendo con el tratamiento, quizás. Que no está controlado, ¿no? No sabemos. Pues lo más sospechoso es que no está cumpliendo, ¿no? Y que unos días antes de hacerse este examen se ha cuidado para que su glicemia salga normal, pero 3 meses anteriores ha estado completamente descontrolada la glicemia, muy elevada. Entonces, eso es lo que nos sale. Para eso sirve la hemoglobina glicosilada, ¿no? Para encontrar ese tipo de pacientes que si no los controlamos, pues van a desarrollar complicaciones. Bueno, vamos a seguir. Hay otras pruebitas que se utilizan, otros métodos que se utilizan para Doctora, hemoglobina. Sí, ¿no fuera un error respecto a la prueba de hemoglobina glucosilada, ya que el valor es muy elevado? ¿cómo, perdón? ¿No sería un error, doctora? Porque el valor está muy elevado, sería 19,9, es muy No, elevado, ¿no? puede haber ese tipo de valores. Ah, ok, porque su glucosa está a 93, creo, doctora, y su No, hemoglobina 78 salió la 78. glicemia. Y por eso, o sea, te digo, puede haber pacientes, porque la glicemia basal depende de cómo estás, cómo te has controlado unos días antes y el mismo día de la prueba, ¿verdad? Si unos días antes has tomado el medicamento, los hipoglicemiantes orales, has cuidado de la dieta, poca cantidad de carbohidratos, entonces tu glicemia el día de la toma de muestra, del día de los análisis, va a estar bien, va a estar normal. Pero los días anteriores, los meses previos, ha estado en 500, 400 la glicemia, no sabemos, y por eso sale así, de alta la hemoglobina glicosilada. Nos sirve para valorar el tiempo antes de la muestra, no el mismo día de la muestra. Puede estar así alto.
Entonces, otros métodos que se utilizan para hacer hemoglobina glicosilada son, se puede utilizar cromatografía en capa fina de alta presión, cromatografía líquida de alta presión, métodos inmunológicos, el ELISA, ZIA, que es el radioinmunoanálisis, la inmunocromatografía también como prueba de emergencia. Se está utilizando inmunocromatografía, son los cassettes, ¿verdad? O los taquitos, como las pruebas de embarazo, las pruebas de antígeno nasal de COVID, son similares. Y otras pruebas menos frecuentes que también se suelen pedir cuando hay sospecha de diabetes o para hacer algún control de diabetes es la medición de insulina en sangre, que es por pruebas inmunológicas, prácticamente todos los métodos, y la determinación del péptido C. Del péptido C no hemos hablado mucho, ¿no? Hay unas células, las mismas células beta del páncreas secretan a la insulina de forma inactiva y junto a esta insulina secretan el péptido C. La insulina sin su péptido C no se activa. Entonces siempre necesita la presencia de péptido C. Entonces, a veces en los casos de hiperglicemia se pueden deber a que el paciente está secretando insulina, pero no está secretando péptido C. Y en ese caso lo que se hace es una deposición en el paciente de péptido C, es decir, una administración intravenosa, ya que su páncreas no está produciendo péptido C. Ese péptido C que se le administra ya en sangre se combina con la insulina y la convierte en una forma activa. También se puede determinar péptido C. Ambos, insulina y péptido C, son pruebas inmunológicas. Ahora, aparte de la diabetes que hemos visto, hay otras causas, otros síndromes, otros procesos que también pueden cursar con hiperglicemias, con valores altos de glucosa en sangre. No solamente es en la diabetes que encontramos hiperglicemia. Por ejemplo, la acromegalia es un síndrome por exceso en la producción de hormona del crecimiento, la acromegalia. La hormona del crecimiento, habíamos visto, no me acuerdo, creo que en las complicaciones, es una hormona hiperglicemiante, ¿verdad? En casos de hipotiroidismo, los pacientes hipotiroideos ahorran energía, tratan de gastar lo menos de energía que se pueda. Entonces su glucosa que se queda ahorrada, no la gastan, no la vuelven energía. Enfermedad de Cushing, que es una hipersecreción de cortisol. Cortisol sabemos que es hiperglicemiante. La pancreatitis, si el páncreas tiene un proceso inflamatorio, secreta menos insulina. El estrés nervioso, porque se liberan catecolaminas, se libera también algo de cortisol a veces. La obesidad, ¿no? Sabemos que la resistencia a la insulina comienza en el tejido adiposo. Si hay gran cantidad de tejido adiposo, más resistencia. Ciertos desarreglos hormonales, ¿no? Sobre todo en ciertas etapas de la vida, y el alcoholismo, porque el alcohol daña hígado, y el hígado es el centro del metabolismo de los carbohidratos. Y otras causas de hipoglicemia, las que causan una disminución de glucosa en sangre. Insuficiencia hepática, esto es cuando el hígado no puede almacenar glucógeno o almacena muy poco, por lo tanto no puede mantener estables ni siquiera por unas horas los valores de glucosa en sangre. Enfermedad de Addison, que es una pobre producción de cortisol, es lo opuesto al Cushing. El hiperpituitarismo, alta producción. En el hiperpituitarismo vemos disminución, por ejemplo, de la secreción de la hormona del crecimiento. Hay disminución mediante varias señales químicas, disminución también de las catecolaminas. Desnutrición, estados de desnutrición, que si no comes carbohidratos, pues ¿de dónde tu organismo va a sacar? Ya no tienes reservas, no hay aporte exógeno, ¿de dónde saca para la glucosa en sangre? Y hay también las hipoglicemias transitorias o funcionales, ¿no? Estas son las que a lo largo del día podemos ir sufriendo por los ayunos que tenemos constantemente, ¿no? Uno ha desayunado a las 8 de la mañana y su siguiente comida es a las 4 de la tarde. Ya se puede producir algún tipo de hipoglicemia transitoria.
Bueno, ya habríamos acabado con este tema de metabolismo de los carbohidratos. ¿Tienen alguna consulta de cualquier parte del tema, no solamente de lo último que hemos visto? Doctora, una consulta. ¿Cuánto era el resultado de la hemoglobina glicosilada del ejercicio que nos dio? 19,8%. Esa es la real, ¿no? Ya. Gracias. Doctora, una pequeña consulta. En este caso, después de haber hecho los cálculos, la hemoglobina glicosilada llegaría a ser específica la prueba o sensible. Es más sensible, ¿no? O sea, más sensible al descontrol del paciente diabético, si te refieres a eso. Específicas, ambas son específicas. Eso tiene mucho que ver con el método, ¿no? Porque la glicemia utiliza el método de la glucosa oxidasa, que es muy específico, porque solamente esa enzima glucosa oxidasa actúa sobre la glucosa, no actúa sobre otro componente de la muestra. Y lo mismo en la hemoglobina glicosilada, o sea, esa retención solamente en el gel solamente permite la salida en el líquido de la hemoglobina glicosilada. Todas las demás hemoglobinas quedan retenidas. Entonces, eso de especificidad depende del método. Sensibilidad, ¿cuál es más sensible a la falta de control del paciente? Es la hemoglobina glicosilada, ¿no? La glicemia, ahí ves, nos puede pasar por alto un paciente que sí está descontrolado, pero que ese día o unos días antes se ha cuidado, nada más. Y nos va, a ver, si solamente a ese paciente le haríamos glicemia en ayunas, seguramente el médico va a decir, está normal, este paciente está bien con el tratamiento y no hay ninguna preocupación. Pero le hace la hemoglobina glicosilada más y ve que sí, hay un descontrol, que no está controlando sus valores de glicemia el paciente. Entonces, más sensible a eso es la hemoglobina glicosilada. Gracias, doctor. Nada más.